Programa, a nombre del programa y de su directora, la doctora Laura Tuesta, quiero agradecer al maestro Sebastián Rafael Priego por su generosidad de estar hoy visitándonos virtualmente para la presentación de la ponencia ¿Por qué en México la militarización y la democratización han sido dos caras de la misma moneda? Buen día, Sebastián. Bienvenido al seminario del Buenos PPD. días, Edgar. Te agradezco mucho la invitación. También a Marcela y a Laura por tenerme aquí. Y bueno, pues es un honor estar No, en al esta casa con contrario. ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro, gusto es nuestro recibirte y sobre todo pues con el tema que traes y con el tema y las tesis que asientas en esta investigación, nos va a dar mucho gusto escucharte. Permíteme nada más brevemente hablar un poco sobre tu persona. Sebastián Rafael Priego estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Leiden y es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Ha trabajado como investigador para instituciones públicas y privadas y fue director de área en la jefatura de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha trabajado y estudiado el fenómeno de la militarización desde la academia y el servicio público. Recientemente publicó en el cuaderno de trabajo del PPD el texto Militarización y Democracia, que es justamente el tema que hoy va a abordar en esta sesión del seminario. Quisiera brevemente adelantar de qué trata este trabajo, de qué trata este texto. Bueno, en el artículo, en el cuaderno de trabajo de Sebastián, él busca entender en qué mecanismos ha invertido el Estado mexicano para construir legitimidad y presencia estatal en los últimos 30 años. A través de un análisis con un marco histórico e institucional, Sebastián argumenta que la militarización ha sido un esfuerzo deliberado y transeccional especialmente de 1994 a la fecha. Asimismo, argumenta que los esfuerzos para militarizar la seguridad pública en México son resultado del fracaso que implicó la transición a una democracia electoral sin esfuerzos correspondientes para democratizar el orden social en México. Las consecuencias han sido la fragmentación de la autoridad al nivel local, el abandono de las policías locales, élites políticas y económicas relativamente intactas y la militarización del Estado mexicano, lo cual, bueno, pues ya da una tesis bastante interesante y un tanto distinta a la narrativa hegemónica sobre el proceso de militarización, que normalmente se ubica al menos en la conversación pública de los medios de comunicación a partir de 2006, y tú nos dices, vayamos un poco más atrás. Bueno, Sebastián, pues te platico rápidamente la dinámica del seminario. A continuación te cedo el uso de la palabra. Durante 15-20 minutos podrás hacer la exposición de tus tesis. Veo que vienes acompañado de un PowerPoint, lo cual es excelente. Te recuerdo que tenemos también una transmisión en vivo en las redes sociales, en Facebook, y ahora mismo tendremos quizás ya audiencia. Entonces, inmediatamente después de tu exposición, pues los colegas de profesores, investigadores del programa de política de drogas, harán algunos comentarios y preguntas sobre tu trabajo. Eventualmente también tenemos algunas preguntas en las redes sociales, así que te las compartiré también con mucho gusto. Pues sin más, nuevamente bienvenido al seminario del programa de política de drogas y pues es tuyo el micrófono. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues aquí tengo la presentación, también la voy a ir moviendo mientras avance. Un poco les voy a presentar primero las hipótesis que tengo, las premisas en las cuales me baso, los marcos teóricos o el marco teórico que utilizo, y luego, bueno, voy a bajar un poco o hacer un recorrido de 1994 a la fecha brevemente, un poco para poder abrir la discusión posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis inicial de este texto, como bien ya Edgar mencionó también, es que las constituciones autoritarias pueden utilizarse para delimitar el poder y reducir los conflictos durante la dictadura o durante el presidencialismo del PRI, y que críticamente también podían servir para consolidar la influencia de las élites autoritarias durante las transiciones a la democracia, ¿no? Entonces, hay un conjunto común de herramientas que son formales e informales que las élites autoritarias salientes despliegan a través de la Constitución para mantener su influencia y evitar ser castigadas en la democracia y sobre todo pues mantener estabilidad en el status quo, ¿no? Entonces, propongo que el diseño institucional en México se construyó un poco como un régimen híbrido, en realidad no como una democracia durante la transición, y que podemos seguir la trayectoria de cómo eso ha pasado específicamente con los aparatos de seguridad y las maneras en las que se ha construido la presencia estatal y la legitimidad sobre el uso de la fuerza en México.
Entonces, esto es porque los gobernantes y las élites y las instituciones autoritarias del PRI en parte fueron las encargadas de diseñar las instituciones democráticas. Generalmente, pues sí, contamos la transición democrática como un gran éxito, pero hay un diseño institucional que viene desde las élites autoritarias que ya estaban instaladas en México. Y bueno, seguidos son esas instituciones. Solo para dar un ejemplo y contexto, en Sudáfrica, durante el apartheid, los ciudadanos discriminados clamaban por el derecho a voto, a la tierra, a la educación y al empleo y a liberarse de la discriminación racial institucionalizada. Y sin embargo, cuando por fin llegó la democracia en 1994, no fue necesariamente forjada por el pueblo. De hecho, durante el proceso de la transición, el régimen del apartheid saliente estuvo en gran medida en el asiento del conductor guiando la transición, ¿no? Y bueno, en México es una situación bastante parecida. Entonces planteo que en México la militarización ha sido una forma de continuación del autoritarismo, o por lo menos así fue como se diseñó institucionalmente. Entonces, para empezar esta reflexión, sí creo que el año clave es 1994, tendré tiempo para desarrollar esta hipótesis, pero es el año en donde empieza lo que yo llamaría el patrón de militarización que conocemos hoy en día. Y con esto me refiero a que los militares han sido en México usados históricamente para la supresión de poblaciones que retan o que incomodan al poder del Estado y para hacer presencia estatal en donde no la hay. Entonces, en el siglo pasado, la verdad es que la escalofriante realidad es que la mayor parte de la ayuda de seguridad estadounidense, por ejemplo, que fluyó de Estados Unidos a México y a Centroamérica, como ya está muy bien documentado, se destinó a fuerzas policiales y militares que estaban involucradas en actos de asesinato y tortura contra opositores políticos, comunidades indígenas. Entonces, bueno, la guerra contra las drogas y la militarización siempre ha tenido una estrecha relación con la represión local, con los esfuerzos de contrainsurgencia nacional y los objetivos geopolíticos como fue la guerra sucia, ¿no? Pero el patrón de militarización que conocemos empieza en 1994 con la introducción del concepto de seguridad pública al artículo 21 constitucional en la reforma de 1994, ¿no? Pues a partir de entonces hay un patrón, o argumento yo que hay un patrón distintivo que se construyó para asegurar la supervivencia de las instituciones políticas y económicas en México con vista a una transición a lo que fue una democracia, sobre todo electoral, ¿no? Pues hay muchas discusiones académicas hoy en día sobre si los militares siempre han estado dedicados a tareas de seguridad pública o no. Y yo creo que la verdad, esa conversación más bien debería referirse a fases de militarización que han existido, por ejemplo, de la revolución al cardenismo, en fin. Y esas fases tienen modelos institucionales diferentes en la historia cívico-militar del país. Inclusive diría, y voy a argumentar posteriormente, que si queremos analizar el tipo de militarización que tenemos desde 2018, tendríamos que hablar de una nueva fase. Yo diría que el 94 al 2018 es una fase y ahora tenemos una fase distinta que tiene que ver con el involucramiento de los militares en tareas que van mucho más allá de las tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, bueno, y las hipótesis principales es que la militarización es una tradición histórica que resulta del escaso control estatal, que los anglosajones llaman limited statehood. Quiere decir básicamente que hay una presencia estatal limitada, o si no hay ausencia de Estado en muchas zonas del país, entonces el ejército funciona para poder llenar ese vacío. Luego, desde 1994 emerge un nuevo patrón a partir de la introducción del concepto de seguridad pública, el artículo número 21 de la Constitución. La militarización posteriormente se fortalece, ya lo explicaré con más tiempo también, pero cuando pasa la desintegración de los pactos que sí sostenía el sistema unipartidista del PRI, debido a un aumento de la competencia electoral durante la transición, eso también ya está bien documentado, sobre todo con el excelente trabajo que ha hecho Guillermo Trejo y Sandra Ley también. Y finalmente creo que la militarización es parte de un proceso en donde se hizo una democracia electoral sin reformar al Estado mexicano ni al orden social significativamente. Hubo muchos esfuerzos, pero no significativamente. Entonces, bueno, las reformas a los aparatos de seguridad y de presencia del Estado son tan importantes como las reformas políticas o económicas, y creo que sí ha faltado preguntar cuál fue la reforma a los aparatos de seguridad, la construcción de legitimidad democrática, porque en realidad eso es lo que hace una democracia, ¿no? Entonces, ahí me pregunto, me voy un poco atrás en la conversación, quizás un poco más abstracto, para preguntar un poco qué es una democracia. Y sí creo que la discusión que propongo para entender el problema de la democracia híbrida en México es abordar un entendimiento más amplio, que no solo se enfoque en el aspecto de la democracia electoral, sino en cómo las sociedades manejan la violencia y construyen legitimidad para gobernar, que es también mucho lo que ha hecho la ciencia política en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciencia política estudia los conceptos de orden de acceso limitado, que son estados que no tienen una democracia consolidada, y orden de acceso abierto, que son democracias consolidadas y desarrolladas económicamente, ¿no? Y lo que se enfoca es en entender cómo la violencia potencial o real para todas las sociedades
siempre existe, pero la abordan de maneras diferentes. Entonces, los órdenes de acceso limitado, como es en México, resuelven el problema de la violencia utilizando el sistema político para crear y asignar rentas, que son derivadas de acuerdos como los contratos gubernamentales, los derechos a la tierra, los monopolios sobre actividades empresariales, la entrada en mercados de trabajo restringido, los mercados de la droga. Y cuando los individuos y los grupos con acceso a la violencia reciben esas rentas, que van desde la extorsión y los pagos corruptos hasta la renta de la tierra, los derechos sobre los recursos naturales y los beneficios del monopolio, tienen incentivos para contener la violencia porque la lucha reduce sus rentas, ¿no? Entonces así es como esas sociedades controlan la violencia. Ahora, en cambio, los órdenes de libre acceso, como serían las democracias occidentales, por ejemplo, resuelven el problema de la violencia mediante el libre acceso y la competencia. Entonces, todos los ciudadanos tienen derecho a formar organizaciones contractuales, siempre que no sean violentas, y el acceso abierto ayuda a mantener tanto la competencia económica y política como una sociedad civil activa. Y en los órdenes de acceso abierto, lo que es más importante, el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿no? Ahora, el longevo control del sistema establecido por el Partido Revolucionario Institucional encontró mecanismos y pactos para lograr la paz con serias disputas y de manera autoritaria, pero lo lograron creando un orden de acceso limitado a partir de las rentas durante los más de 70 años de gobierno. Y en la transición a la democracia, la disrupción de esos pactos a nivel local creada por la competencia electoral y el aumento del poder de veto de nuevos actores a nivel federal disminuyeron la legitimidad de los acuerdos. Pues al abrir la competencia electoral sin democratizar a la sociedad, se desmanteló el sistema de pactos sin crear canales institucionales inclusivos para la participación económica y política. En otras palabras, la democracia en México tiene diseños institucionales que continúan siendo un orden de acceso limitado, pero ahora tienen elecciones, ¿no? Entonces eso también está muy bien documentado en el libro de Sandra Ley y Guillermo Trejo, en donde cuando las cadenas de protecciones, rentas y clientelismo están sujetas a ciclos electorales y renegociaciones, cada vez las cadenas clientelares y órdenes de proteccionismo se tienen que renegociar, generando violencia, con reglas que no son claras, y bueno, esto terminó por explotar la violencia en México. Entonces, esto fragmentó la autoridad sin proveer estructuras de un orden social que resolvieran y controlaran la violencia, y es por ello que el proceso de democratización, en lugar de pacificar el país, contradictoriamente lo volvió más violento. Y esto regresa a la militarización. Sí quiero decir un par de cosas con respecto a cuál es el problema de militarizar como política pública para la seguridad. Ya está muy bien documentado, pero bueno, sí es importante decir que es un poco la discusión entre un ejército de ocupación y una construcción de legitimidad, ¿no? Para el cambio de siglo, uno de los retos críticos de la política de transición en México era la creación de un Estado de Derecho para erradicar los modelos rectores del gobierno autoritario del PRI, pero las sucesivas tendencias autoritarias ejercidas por el Poder Ejecutivo demuestran lo difícil que es reconstruir autoridad sin el autoritarismo que ya existía y sin la corrupción, ¿no? Y el problema con el patrón de militarización que surgió en 1994 es que cualquier amenaza al orden de acceso limitado, que es el acceso de rentas que se había creado durante el PRI, se interpreta como una amenaza a la seguridad nacional y pública. Entonces, desde un punto de vista normativo, lo que hubiera sido deseable para México era el desarrollo de instituciones policiales locales y federales, dotarlas de los mecanismos institucionales necesarios para permitirles ejercer sus funciones, bueno, los requisitos que son básicos para construir un Estado de Derecho en una democracia. Sin embargo, la militarización de la seguridad pública trajo más bien la militarización de las instituciones policiales, como también ya ha documentado el PPD en extensión. Entonces, la distinción, por último, sí requería la prevalencia de una vocación ciudadana, que son los valores institucionales que tiene la policía como una institución social, que es un mecanismo de protección social, con principalmente concernada con los derechos fundamentales, que necesita apoyarse de mecanismos de rendición de cuentas, de tribunales, de respuestas holísticas respaldadas por tribunales fuertes. Entonces, bueno, es todo un paradigma institucional diferente y sí es muy importante siempre recordar eso. La trayectoria en la cual estamos ya es muy clara, pero sin embargo, mientras se pueda poder generar una reflexión sobre qué tipo de políticas públicas puede por lo menos venir a respaldar a la Guardia Nacional para que en serio pues funcione de alguna manera, creo que es muy importante recordar esta conversación. Y luego, creo que es importante el otro lado preguntarse por qué el prohibicionismo y la militarización generan violencia, porque creo que la tesis principal es que tanto los militares como el narcotráfico se benefician de la violencia para seguir creciendo y eso es lo que claramente durante los últimos 30 años se ha demostrado. Entonces, teóricamente, el primer punto es la violencia no surge a los márgenes del Estado, eso también está muy bien documentado. La violencia es un esfuerzo es una situación que se genera cuando el Estado y los narcotraficantes y las cadenas
clientelares y el contexto social interactúan, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un relativo consenso en que cuando se involucran a los militares en los asuntos de seguridad pública, o por lo menos toda la información que tenemos durante los últimos 30 años, quizás habrá que generar nuevas bases de datos también para seguir entendiendo cómo el fenómeno está avanzando, pero el aumento de la violencia se crea un poco como también menciona Charles Tilly en un texto extraordinario sobre los repertorios de las relaciones contenciosas, se crea a través del tipo de batallas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay batallas por control territorial, cuando el ejército llega a Michoacán, cuando el ejército lleva a Nuevo Laredo inicialmente en 2005-2006, se crean repertorios por control territorial en donde además se crean culturas de guerra específicas a esa batalla. Por ejemplo, la participación de los militares generó repertorios de visibilidad a la actuación de la violencia. Entonces, un aumento en el número de víctimas, en la brutalidad y el poder simbólico de la violencia exhibida. Pues, por ejemplo, llevaron a la exposición pública a los ataques brutales y su naturaleza de que eran decapitaciones y ahorcamientos masivos que a menudo transmiten mensajes, se convirtieron en parte de una estrategia de guerra, reclamar la responsabilidad de crímenes. Entonces, es toda una cultura que se genera a partir de digamos, de la militarización de la seguridad pública. La otra, como digo, también está muy documentado en el trabajo de Laura Tuesta, es el problema de la estrategia de capos que divide y fragmenta los grupos de crimen organizado de manera que estos pues extienden, porque digamos, asumiendo lo fructífero que es el negocio, los grupos de la delincuencia organizada siempre reproducen de forma duradera un líder, un brazo armado y la estructura que requieren para operar, ¿no? Entonces, esta dinámica incentivó durante los sexenios que analiza el texto la consecución de una estrategia basada en la exhibición de una brutal represión del narcotráfico. Y la militarización de la policía y el despliegue del ejército siguieron las premisas de detener y matar a los traficantes, aumentando el poder de fuego y demostrando altos niveles de decomiso de droga, pero pues se trata de una persecución que se autoalimenta, porque como hemos visto, dado que la estrategia del capo genera fragmentación, se aumentan los niveles de violencia y se atraen más actores peligrosos al mercado, pues lógicamente el número de contrabandistas y carteles se extiende al igual que las detenciones que presume la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, los niveles intensificados de violencia en México demuestran que el conflicto puede ser conveniente para el negocio del crimen organizado y el narcotráfico para seguir creciendo, y eso también se ha visto en países como Colombia, se han visto en países como Brasil. Entonces, por lo tanto, la lógica de la violencia y la confrontación en México, creo, se lee mejor a través de lo que es la visión teórica de la distinción entre conquista y restricción. Entonces, en las guerras de restricción, la violencia coercitiva es preferible a las estrategias pacíficas porque amplían la esfera de influencia de los grupos militarizados. En otras palabras, los carteles pueden luchar entre sí para controlar territorio, pero los carteles luchan contra el Estado principalmente para cambiar el comportamiento y las decisiones políticas del gobierno, no necesariamente para conquistar territorio permanentemente. Y en ese contexto resulta más fácil entender por qué la militarización de la seguridad pública condujo a la militarización del crimen organizado, porque desde la perspectiva del Estado, el enfoque fue adoptar estrategias que fomentan el conflicto, pero la victoria decisiva es imposible, porque la amenaza del crimen organizado es permanente. En contra de sus objetivos, el enfoque militarizado demostró ser adecuado para el negocio del narcotráfico y para fomentar la gobernanza criminal. El resultado ha sido una dinámica en la que tanto los militares como los grupos del crimen organizado tienen incentivos para mantener el conflicto y se necesitan mutuamente para reproducirse y expandirse, ¿no? Entonces, bueno, es una situación estructural bastante complicada. Ahora, un poco de contexto para entender cómo se origina este patrón de militarización o esta fase de militarización. Creo que si uno analiza la transición y cómo estaban pensando los gobernantes y las élites la transición en un momento en donde se están viendo a la necesidad de adaptarse a la apertura comercial, al capital externo, a la integración a la economía global, ¿no? Hacia la liberalización y privatización de la economía que representaban retos al balance del poder económico, en donde también hay procesos graduales de transición democrática y la competencia electoral a nivel local, en donde ya desde 1989 había localidades que el PAN estaba ganando, y en 1988 el PRD estuvo muy cerca de ganar la presidencia, si no es que la ganó, pues. Entonces, bueno, creo que se crea un régimen que es un régimen que en realidad es híbrido, que es lo que se ha podido construir la democracia joven en México, ¿no? Como otro punto está el levantamiento, como el punto número C, pongo el levantamiento zapatista, y es que la sociedad civil
y a partir del levantamiento zapatista demanda con mucha fuerza la transición y el autoritarismo del PRI. Entonces hay concesiones también que se tienen que generar de las élites para poder mantener ciertas estructuras andando. Hay un acercamiento que viene a los Estados Unidos y sobre todo al prohibicionismo, y esto no se puede desestimar, que es que a partir de la crisis del error de diciembre con Cedillo hay unas condiciones que impone Estados Unidos para poder ayudar a México económicamente, en donde a cambio va a haber un esfuerzo muy fuerte de acercar a los militares de Estados Unidos y México. Y al mismo tiempo es cierto que está la amenaza real del crecimiento del narcotráfico, en donde, bueno, la liberalización de la economía y la globalización hace que crezca masivamente el consumo de drogas y el consumo y las oportunidades de tráfico y las oportunidades que hay para esconder el tráfico, ¿no? Entonces eso también hay una amenaza muy clara que sí es real también pasando al mismo tiempo. Entonces, se han destacado dos razones principales para la participación de los militares mexicanos en materia de seguridad pública en respuesta al narcotráfico. La primera es que en la década de 1990, la relación entre los grupos del crimen organizado y el Estado experimenta una evolución de un mercado regido directamente desde las estructuras del Estado hacia un mercado criminal privatizado establecido en torno a grupos criminales, digamos, que coaccionan al Estado. O sea, ya no es solo regido desde el Estado, sino los grupos criminales logran infiltrarse al Estado y desde ahí regir este tipo de contrabando. Entonces, esto ocurrió a través de una expansión masiva del mercado como consecuencia de la apertura económica de México y se nutrió del proceso de liberalización económica propio del mundo globalizado que impulsó la proliferación de negocios ilícitos. Y en efecto, a medida que el comercio creció espectacularmente, también creció la capacidad de los traficantes para camuflar los envíos ilícitos. Y a su vez, la privatización de los mercados ilegales creó actores más peligrosos y diversificados que traficaban con drogas más rentables, como fue la cocaína, pasar de el tráfico de marihuana a la cocaína, del tráfico de la cocaína al fentanilo, etc. Entonces, la principal característica de esta transición es la insurgencia de los ejércitos y guardias privadas, porque es más rentable y porque hay más que proteger, y la fragmentación y diversificación de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, fue necesaria una mayor participación militar para hacer frente a la amenaza, se militarizaron más los grupos del crimen organizado y posteriormente fue subiendo de esta manera. La segunda explicación se centra en la erosión de las normas y reglas no escritas que permitían al Estado mantener el orden político y social y controlar las organizaciones criminales bajo el gobierno unificado del PRI. Entonces esto ya lo expliqué un poco, pero los pactos fueron erosionados por el aumento de la competencia política durante la transición democrática, y así el Estado mexicano respondió a estas amenazas militarizando la seguridad pública y desplegando las Fuerzas Armadas para establecer el orden político nacional. Pero a su vez, el problema es que esto generó instituciones al servicio de la guerra, tanto estatales como no estatales, con incentivos para reproducirse a pesar de su efecto corrosivo y para buscar mayores presupuestos, más poder y una presencia expansiva independientemente de los resultados. Estás creando instituciones que tienen el conocimiento y el poder para poder resistir cualquier tipo de transformación y que tienen interés en seguir creciendo, ¿no? Entonces creo que es importante entender, siento que me extendí con todo esto, pero es importante entender estas premisas porque son las condiciones que constituyeron lo que creo que es el México moderno y que resultaron en que el proceso de militarización en México acompañara al de la democratización deliberadamente. Ahora, creo por eso que en el marco teórico es interesante verlo desde la dependencia de la trayectoria, o en anglosajón, path dependency, que, bueno, por las condiciones históricas que han creado el régimen de militarización en México, se ha creado una trayectoria de la dependencia en donde se buscan soluciones a través de la militarización al problema de estatalidad limitada o a la ausencia del Estado inclusive. Y la noción de la dependencia del camino propone que hay trayectorias de desarrollo que están delimitadas por periodos críticos, como la introducción en 1994 del concepto de seguridad pública, en los que acontecimientos influyen profundamente en los patrones de formulación de políticas por muchos años, ¿no? Y se refiere a un tipo de explicación que se desarrolla a través de una serie de etapas secuenciales. Es decir, los resultados de un proceso en cada decisión dependen de la secuencia completa de políticas y decisiones tomadas, y no solo de una elección concreta en un momento específico, o lo que Douglas North llamaba la historia importa, ¿no? Que es apreciar el grado en que un conjunto de condiciones históricas ha determinado las opciones disponibles y los repertorios políticos. Entonces,
de 1994 a 2006, creo que lo que pasó es que los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox institucionalizaron la militarización de la seguridad pública en México, es decir, hicieron los diseños institucionales para que se pudiera militarizar al país. Y de 2006 a 2018, con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esta se consolidó como pilar de la cultura institucional y política mexicana a través de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, durante estas, digamos, coyunturas críticas, las decisiones tomadas dieron forma a patrones institucionales que perduran en el tiempo debido a que hay efectos de retroalimentación positiva. Y estas son un poco los costos de inversión, ¿no? Es muy difícil una vez que ya se decidió correr sobre una política, retirar y empezar un nuevo camino, porque los militares ya están ahí, porque hay resistencia. Entonces, hay la otras dinámicas de poder entre el ejército y el Estado, ¿no? Un ejemplo de eso es que cuando en 2014 se amenaza con que va a haber rendición de cuentas por lo que fue la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa o la matanza en Tlatlaya, el ejército resiste la posibilidad de que haya esas rendiciones de cuentas, de que amenazan con que se van a ir al cuartel de regreso. Esto pues crea una situación muy difícil. Podemos, creo, igual es un poco alargarlo, pero creo que lo que está pasando con lo que pasó en Tamaulipas recientemente y el ejército, digamos, manifestándose para que no haya rendición de cuentas, va un poco por la misma línea. Hay un esfuerzo claro en donde el ejército puede resistir al Estado, entonces no es cierto que automáticamente no sea necesario crear instituciones que creen rendición de cuentas porque el ejército se somete al ejecutivo. Eso está probadísimo que no es cierto. Como punto número 3, bueno, el presupuesto de influencia, buscan más poder, más jurisdicción y más presupuesto. Y finalmente, muy claramente, los acuerdos políticos del autoritarismo que siguen digamos, reforzándose, porque no hay un esfuerzo por democratizar, por construir legitimidad desde abajo, pues que estén arraigadas en las comunidades, en las localidades. Entonces, aunque la transición democrática planteó el reto de encontrar formas alternativas de poner el orden político entre las localidades subnacionales y los territorios federales, el proceso de militarización demuestra que durante la transición democrática en México se engendró un proyecto alternativo de muy largo plazo con el involucramiento de los militares. Y en las últimas 3 décadas, el principal vehículo para fortalecer el ejército en términos de diseño legal e institucional fue una estrategia violenta en respuesta a la creciente amenaza del crimen organizado y al narcotráfico a través de la militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces fue una trayectoria en la que las Fuerzas Armadas se convirtieron en el canal para imponer la presencia del Estado donde se considera necesario por decreto del presidente. Y aunque los controles y equilibrios han existido en todo momento, a veces, por suerte, exitosamente, la trayectoria demuestra esfuerzos visibles para reducirlos. Entonces creo que estas son las claves en la crisis de legitimidad y violencia en México que causó la descentralización sobre el uso de la fuerza, descentralizando además la capacidad del Estado mexicano para recolectar impuestos, imponer orden y gobernar el país sin disputa. Porque ahora, por ejemplo, como en Tamaulipas, es el mismo narcotráfico el que crea un estilo de ley en donde se entregan a los que son culpables, son los que recolectan impuestos pagando derecho de piso, ¿no? Etcétera. Bueno, y entonces ya esto es un poco una línea de tiempo rápido. Además, digo, me parece que está muy bien documentado un poco cuáles han sido las diferentes transiciones y las fases. Creo que sí falta poner mucho más atención a los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero digamos, empieza en 1994 con Ernesto Zedillo en la reforma al artículo 21 constitucional, en donde hay una ambigüedad deliberada en conceptos y interpretación de lo que es el concepto de seguridad pública. Entonces, esta decisión se convierte en el cambio legal clave que puso en marcha el proceso de institucionalización de la seguridad pública y que facilitó el establecimiento de las instituciones que pues seguirían reproduciendo la militarización en las décadas siguientes. Y al introducir el concepto, estos temas se convirtieron en un asunto de Estado para lograr el orden público. Entonces, bueno, en el texto el concepto está apuntalado a propósito, con ambigüedad, y sus métodos de implementación son poco claros, ¿no? Lo que da al Ejecutivo un amplio margen para decidir cuándo, cómo y por qué deben involucrarse los militares en asuntos civiles. Entonces, posteriormente tenemos en 2005 también bueno, perdón, esto es lo que también Alejandro Madrazo ha llamado costos constitucionales, que pues es un poco el menoscabo de aspectos clave de los diseños constitucionales en nombre de la guerra contra el narcotráfico. Sí creo que es importante entender cómo esa constitución, que es la constitución de 1917, pero es una constitución que tiene muchos enclaves autoritarios, que se diseña de manera también a poder, digamos, mantener las estructuras que existían con el sistema unipartidista, ¿no?
Luego, en 1995 se publica la Ley General que establece las bases de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, bueno, hasta entonces la responsabilidad de la seguridad pública recaía sustancialmente en la Policía Federal Preventiva. Las reformas de 1995 transforman el sistema penal para que todas las instituciones, desde la policía hasta las Fuerzas Armadas incluidas, pudieran colaborar y convertirse en una red central en la represión de la delincuencia. Y el presidente interpreta cuáles son asuntos de seguridad pública y cuándo puede el ejército intervenir en asuntos civiles. En 1996, el general Gutiérrez Rebollo se convirtió en el zar antidrogas a cargo de la Procuraduría General de la República, también bien documentado, pero solo para ser detenido un año después al ser acusado de proteger al cártel de Juárez. Creo que esto es importante porque nuevas contribuciones teóricas como las contribuciones de Sandra Ley y Guillermo Trejo insisten en lo que es la zona gris, ¿no? Que también aplica para Genaro García Luna, ahora condenado en Estados Unidos, que es que el crimen organizado no puede operar si no hay, no puede operar si no hay cierto grado de protección estatal del gobierno, ¿no? Y claramente al nivel más alto del gobierno. Entonces, pues hay un asunto de colusión que está muy claro también. Posteriormente, en 1996, los gobiernos de México y Estados Unidos crearon el Grupo de Alto Nivel de Contacto para el Control de las Drogas para felicitar estrategias prohibicionistas militarizadas coordinadas contra el narcotráfico. Como había dicho anteriormente, esto viene con condicionamiento económico a México, o sea, digamos, es un caballo troyano. Y bueno, estas estrategias seguían un análisis de costo-beneficio cuyo fundamento se basaban en las premisas que sustentaban la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que además tampoco funcionó, y en México trajo circunstancias digamos, catastróficas, que además estaban evidentemente sujetas a condiciones sociales y estructurales, a lo que es el racismo, a la discriminación, a la represión geopolítica. Entonces, esos son problemas muy grandes. Además, militarizan, porque entonces también una historia bien documentada, pero mandan a la policía, por ejemplo, a los GAFES a entrenarse a Estados Unidos. Los GAFES se convierten posteriormente en Zetas después de ponerse a trabajar en protección para el cártel del Golfo. Están mucho mejores entrenados, tienen más armas, es literalmente al militarizar, pero eso fue lo que pasó al militarizar al ejército, se está militarizando también al crimen organizado, porque pues la puerta es giratoria, es un poco como entre las empresas y el gobierno, no es difícil parar eso. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Posteriormente, con Vicente Fox, llega la democracia finalmente. Pasa desafortunadamente un año después en Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas, lo que cambia las reglas del juego una vez más, porque entonces hay muchísimo más dinero fluyendo contra lo que llaman terrorismo. Entonces, bueno, el prohibicionismo se vuelve mucho más militarizado. Posteriormente, en 2004, Bush levanta la prohibición de los rifles de asalto de poder, lo cual está estudiado, aumentó directamente el aumento de la violencia y las armas. Entonces, bueno, ese sí es un punto importante ahora que se está haciendo también para tratar de pelear este tipo de situaciones. Y a finales de 2004, una nueva reforma constitucional otorga facultades al Ejecutivo para decretar leyes que preservaran la seguridad nacional, que da lugar a la Ley Nacional de Seguridad de 2004, ¿no? En donde otra vez la Ley de Seguridad Pública y la Seguridad Nacional se vuelven conceptos más borrosos y básicamente se fusionan, digamos, ¿no? Entonces, si dichas definiciones funcionan de manera que la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado fueran la misma cosa, se agilizó drásticamente el uso de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos civiles en tiempos de paz. Luego, en 2005, se lanza el Operativo México Seguro, que es un despliegue masivo de Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo que se extendió y al conformar una estrategia en la que el ejército supervisa casi todas las iniciativas antidrogas, incluyendo la prevención y reinserción, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas se convierten en el actor clave. Ya no esto no es solo de seguridad pública, sino están a cargo de toda una política integral de gobernabilidad. También está aquí abajo, la SEDENA aumenta sus actividades antinarcóticos en 80% durante un sexenio. Después se disparan con Felipe Calderón, pero creo que esto es muy importante. Y bueno, se intensifica otra vez el sexenio de Vicente Fox. No cambia la tendencia de militarización, sino que la continúa y la refuerza. Y esto permite a Felipe Calderón lanzar la guerra contra el narcotráfico, ¿no? La falta de éxito del gobierno de Fox para reducir la criminalidad proporcionó la plataforma para que un strongman entrara en escena, estableciendo los clivajes disponibles para que se articulara un discurso de populismo punitivo, un populismo punitivo muy brutal. No es parecido al que tiene Bukele ahora en El Salvador, pero es un discurso muy fuerte. Si uno recuerda el tipo de propaganda política que había en el momento, es muy claro que aquí hay un momento de explosión, como en efecto ya está en el discurso común, y para que una base política lo
lo apoyara, ¿no? Además, gana Felipe Calderón, como se sabe bien, en situaciones donde la legitimidad es contestada, lo cual necesita entonces mandar una señal de fortaleza. Otra vez, 5 condiciones minutos. históricas, o 5 condiciones minutos. específicas históricas que tienen mucho que ver con la situación, ¿no? Después, para acelerar un poco, creo que lo importante es decir que la iniciativa Mérida es el punto, digamos, álgido de la hegemonía institucional del prohibicionismo, en donde hay todo tipo de distinciones espantosas entre lo que son ciudadanos y narcotraficantes, cuando no hay capacidad para investigar, no hay... perdón por la tardanza, me salté nada más un poco también que en 2006 lanza la Operación Conjunta Michoacán, que son un despliegue de 5,000 soldados, que a partir de ahí, durante los próximos 20 años, hemos visto un poco cómo se han expandido, se expandieron a Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, ¿no? En lo que se anunció en el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 como la solución para el problema de seguridad que teníamos. Entonces, bueno, creo que es importante recordar que además cuando entra el ejército, los carteles otra vez, eso influye en la cultura de relaciones contenciosas con el Estado. Entonces, por ejemplo, los carteles utilizan al Estado para promover guerras territoriales y envían señales de mercado, lo que es conocido como calentar la plaza, en donde hay una balacera a propósito para atraer al ejército y entonces poder lograr una movilidad ascendente o mostrar un nuevo jugador en la ciudad, o se utiliza al ejército y al gobierno pues para poder beneficiarse en lo que es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Posteriormente, con Peña Nieto, tenemos desde 2012 un nuevo fenómeno, o por lo menos se institucionaliza un nuevo fenómeno, que es el de cabildeo violento. El fenómeno de cabildeo violento es muy difícil porque quiere decir que ya están utilizando las elecciones para poder influir en las políticas públicas y en quién se va a elegir o no en México. Tenemos también en 2014 la desafortunada matanza de Tlatlaya y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, otra vez la historia, cómo las dinámicas de poder entre el ejército y el Estado se ven ahí muy presentes. Y posteriormente, pues tenemos en 2017 lo que es la Ley de Seguridad Interior, que mostró la resistencia efectiva de los balances democráticos cuando se logra resistir a una reforma que hubiera sido completamente, pues quiero decir, ya el ejército había muy pocos límites para cómo se podía utilizar y qué tipo de investigaciones podían hacer, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente, entonces eso de todas maneras ya abre las condiciones para que en 2018 se pavimente el camino para lo que creo que es un nuevo modelo institucional, en donde creo que vale la pena invitar a entender esta situación, no solo como un proceso de militarización, creo que hay diferentes tipos de militarizaciones, pero como un proceso en donde está la consideración de la institucionalización del régimen híbrido, digamos, en donde hay una democracia, pero hay también abiertamente una militarización de la economía, de los proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que lo que nos deja es que, aunque la Guardia Nacional es un aparato armado no civil, se está apostando principalmente por el control territorial y la estabilidad de las funciones de la seguridad pública, pero la construcción de la legitimidad institucional y del monopolio de la violencia tienen un proceso que es fundamentalmente diferente. Y no se pueden construir con ejércitos de ocupación, sino con presencia institucional que está arraigada desde las localidades. Entonces, si el ejército es necesario a estas alturas, que es el argumento que se da para asegurar algún nivel de estabilidad, porque la situación ya es irreversible, digamos, la ampliación de los tribunales, de las policías locales y la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y protección de los derechos fundamentales sigue siendo la única manera de construir una presencia estatal legítima, no violenta. Y sin embargo, por el ambiente de polarización, hemos caído en la autocomplacencia, me parece, de no entender que hay un nuevo modelo de militarización con la creación de la Guardia Nacional, de políticas de no confrontación que impactan significativamente la cultura de relaciones contenciosas y la integración del ejército a la economía, la construcción de proyectos masivos, etcétera. Entonces creo que eso sí requiere toda una reconcepción de lo que es la militarización hoy en día, y creo que lo que está pasando es que estamos lentamente moviéndonos del intento de construir una democracia liberal institucional a la conciliación de una democracia con un régimen híbrido. Y esto no es necesariamente peor para el control de la violencia, porque la estabilidad es, como está bien documentado, es muy importante, pero lo que sí va a ser fundamental son los mecanismos de rendición de cuentas y la construcción obligatoria de una Guardia Nacional civil en la próxima década. Pues también es cierto que si se democratiza el orden social en México y se abren oportunidades a la población y se reduce la desigualdad y se promueve la organización colectiva a nivel local, tendremos un sistema de construcción democrática más efectivo, que es lo que dice el presidente. Las causas sí importan, pero
todo lo demás no se puede dejar de lado porque si no, pues la trayectoria es muy clara, ¿no? Bueno, eso es un poco todo. Disculpen que me extendí. Gracias, Sebastián. No puedo iniciar el video. Me dice aquí que no se puede, pero bueno, voy a proseguir. No, gracias por la presentación. Es un texto muy interesante, es una serie de tesis. Me gustó mucho la forma en que vas construyendo tu argumentación. Creo que esta visión tan amplia, este horizonte histórico e institucional tan amplio con el que empiezas a analizar el proceso de militarización, da un montón de elementos para hacer una discusión sumamente amplia y rica, y además al mismo tiempo, y esto es lo interesante, también muy puntual, ¿no? Vas armando, vas identificando cada una de las pequeñas piezas, de los pequeños mecanismos, que finalmente pues se presentan como una totalidad, y con esta idea, me parece que la rectora de tu argumento sobre la path dependency, ¿no? Y a mí me deja una sensación pues bastante de inconfort, si lo puedo decir de esa manera. Yo tengo algunas preguntas, pero yo nada más que las quisiera apuntar aquí y dejarlas para más tarde, porque sobre todo son preguntas un poco más que ya tienen que ver con el ámbito de hacia dónde vamos, no tanto en la argumentación, en lo académico, sino más bien en lo político. Y bueno, nada más te las comparto rápidamente. Primero me quedo con esta sensación de inevitabilidad, ¿no? Y creo que eso es algo que deja un tanto incómodo a quien lee el texto, ¿no? Esta visión, a pesar de los argumentos de la última lámina, pues esta visión de inevitabilidad. Y la segunda también un tanto de deslindar responsabilidades políticas finalmente. Pero bueno, quizás más adelante lo podemos abordar. Yo quisiera invitar a mis colegas del panel del programa de política de drogas si hay comentarios, preguntas. Sí, ¿quién se anima? Pues yo creo que tendrá que ser la tuya, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero, sin duda alguna, este tema pues van de la mano, finalmente, ¿no? Este argumento de la inevitabilidad y el de la responsabilidad política. Y creo que además no es algo que no sea pertinente. Finalmente tú en una de tus láminas vas justamente poniéndole nombre y apellido a quienes encabezaron de una u otra manera, profundizaron, le dieron un giro a este proceso de militarización o a estas distintas fases de militarización. ¿Qué comentario harías sobre esto? ¿Hasta dónde la responsabilidad política? ¿Hasta dónde la inevitabilidad, dadas las Yo circunstancias? creo que no es una cuestión de deslindar responsabilidad política, es evidente el tipo de contextos históricos justo que dan lugar a esto, ¿no? Calderón tiene toda la responsabilidad política al decidir que necesita mandar al ejército a las calles. Hay toda la responsabilidad política del gobierno actual también en el tipo de políticas públicas que tiene, pero creo que la reflexión que estoy planteando más bien es que institucionalmente la democracia o la transición a la democracia se planteó para que el ejército fuera creciendo en no solo responsabilidades de seguridad pública, sino en otras, y pues esa es la transición que hemos visto, ¿no? Entonces, creo que hay un diseño institucional con lo que llamo en el texto un orden de acceso limitado, en donde no se abren realmente las oportunidades más allá, que es importante, pero la elección de las elecciones, pues al derecho al voto, y eso limita mucho cómo se controla la violencia a nivel local y estatal, porque no hay oportunidades que realmente democraticen el sistema, ¿no? Creando al mismo tiempo, entonces, unas condiciones históricas en donde en paralelo con el narcotráfico es necesario o se estima necesario utilizar al ejército. Pero sobre todo, más bien, es para entender que se crean, digamos, diseños institucionales en donde puede venir cualquier persona, ya sea Felipe Calderón, ya sea Enrique Peña Nieto, ya sea Andrés Manuel López Obrador, y utilizar al ejército para estos asuntos, ¿no? Entonces, más bien es
cómo diseñamos o cómo repensamos el diseño institucional de la democracia que tenemos, que creo que ese es el problema de inicio y creo que es el problema desde que se planteó la transición a la democracia, desde antes de que pasara. Pues, otra vez creo que valdría la pena ilustrar más este argumento con ejemplos de otros países, pero creo que es importante recordar que cuando se hace una transición a la democracia no se hace necesariamente desde el pueblo y para el pueblo, sino porque es conveniente para las élites. Entonces, estas se aseguran de que hay herramientas para poder seguir controlando esto, ¿no? A lo que corresponde a las responsabilidades políticas, pero no solo de los presidentes. Creo que es muy importante crear mecanismos de rendición de cuentas y creo que eso es lo que ha faltado en todo momento. Y la principal razón es porque ha habido muy poca claridad. O sea, lo que ustedes han documentado en el PPD, que es un trabajo magnífico, no se sabía necesariamente no estaba tan documentado, aunque quizás podría haber sido predecible de alguna u otra manera, pero que si se metía al ejército, lo que iba a pasar en realidad es que se iban a fragmentar las bandas y que eso iba a crear más militarización. No se sabía necesariamente tampoco que al mandar a policías mexicanos a entrenarse en Estados Unidos, estos iban a regresar con más conocimientos militares que posteriormente utilizarían. Entonces, tenemos ese entendimiento y creo que lo que necesitamos hoy en día es reabrir la conversación de la militarización, entendiendo qué tipo de patrones tenemos y entendiendo muy claramente que el ejército ya es parte del sistema político mexicano ampliamente, pues. Gracias, Sebastián. Veo ahí mi colega Jonas, tiene una pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Muy interesante. Gracias. Yo tengo una pregunta que quizás es muy breve, una pregunta quizás un poco más complicada. Y la primera es, en el proceso del path dependency, ¿no? Y los costos de desviar, de cierta forma. Y también importan las otras instituciones alternativas, ¿no? Y estoy pensando principalmente en la policía, en que no solo se trata de fortalecer los militares y darles más poder y más facultades, sino también debilitar las instituciones alternativas. Entonces, si nos puedes platicar un poco sobre eso y qué hace eso con el proceso de militarización. de locking el path dependency, ¿no? Y la segunda es de cierta forma el path dependency y del framework que utilizas, ¿no? De instituciones o del institucionalismo histórico, no depende tanto de las personas y la cultura interna y las preferencias que tienen las instituciones en sí, ¿no? Que sería más del institucionalismo sociológico, Sí. por ejemplo. Pero hay una literatura muy grande sobre las relaciones civil-militares, ¿no? Y supuestamente a los militares no les gusta como institución meterse en, por ejemplo, guerras que no son muy bien definidas, que no pueden ganar. Entonces, ¿cuál en todo eso es no el rol de los políticos, sino el rol de los militares en ese proceso de militarización y de conseguir más facultades, de tener más responsabilidades, de estar metido en más tareas, se han opuesto en algún momento a algunos o aceptan simplemente a todos? Hoy en día sabemos que no, o tienen muchas facultades y responsabilidades y parecen que las están protegiendo de manera muy feroz, pero en el proceso histórico ha sido lo mismo o en algún momento hay resistencia todavía. Si uno platica con los militares, no todos están felices de estar haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pero creo que primero gracias por las preguntas, ambas muy buenas. Creo, con lo que corresponde a la policía, hay un claro abandono de la policía local y federal. Obviamente hay excepciones y matices a eso, inclusive el intento que tuvo Genaro García Luna de crear otro tipo de policía federal, pero hay un abandono y creo que sobre todo lo que es importante de ese abandono sí es una discusión teórica, es ¿puedes tú construir legitimidad institucional o presencia estatal desde arriba con el Estado? Yo creo que no. Yo creo que lo que es necesario es construir policías locales que estén arraigadas a las comunidades, subordinadas al Estado de Derecho y que además sea una respuesta holística en donde haya, digamos, pues interés en
investigar, pero también en los juzgados, ¿no? Quiero decir, un ensamble, es una política de gobernabilidad, ¿no? Y lo que ha pasado es que como se usa el ejército y se ha usado durante estos últimos 30 años para llenar esos vacíos, los que tienen el entrenamiento, el conocimiento y demás son el ejército, y a cambio las policías pues están completamente abandonadas, y los tribunales, que ya eran tribunales kafkianos, burocráticos, terribles del Partido Revolucionario Institucional, bueno, se heredan, y en realidad no hay una reforma fundamental a ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que, no sé, digo, ahí me falta edad y conocimiento, pero no sé si tenemos fundamentalmente mejores tribunales de los que teníamos, o mejores capacidades de investigación, etcétera, las que teníamos hace 20 años o 25 años. Y en lo que es la segunda pregunta, sí quiero matizar otra vez una discusión teórica, pero seguido se entiende en los estudios institucionales históricos como si eso limitara la agencia o las responsabilidades políticas, como la pregunta anterior. Eso es falso. Los diseños institucionales se diseñan pues a través de gente que involucra y que tienen un impacto muy, muy importante, por lo cual sí importa también quién es el poder ejecutivo. Pero lo que sí es cierto es que México sí es un país profundamente presidencialista. Entonces, sí depende mucho de cuáles son las políticas del presidente que está en lugar, y creo que eso ha sido importante. Ahora, para lo de las literaturas cívico-militares, creo que es una gran pregunta. ¿Por qué el ejército? Y en mis interacciones con el ejército hay gente que está contenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, si uno visita el AIFA, digo, es impresionante. Hay un cuartel militar ahí, literalmente, ¿no? Y entonces hay militares que están contentos con lo que está pasando. Hay muchos militares que no están contentos también. Se ve la manifestación que hubo la semana pasada, que digo, fue limitada, pero está claro que también hay disconfort con la cantidad de responsabilidades que les está poniendo, sobre todo porque los riesgos de que eso salga mal son grandes, ¿no? Entonces hay costos ahí, pero creo que si se replantea desde cuál es el rol que se les están ofreciendo a los militares en la gobernabilidad del país, creo que la pregunta es diferente, porque no solo es una guerra, y no solo ha sido una guerra, ha sido tener presencia y controlar espacios territoriales importantes, con recursos, ¿no? Entonces hay una situación ahí en donde creo que falta más investigación, porque no solo es una guerra contra el narcotráfico, es la posibilidad de tener presencia en partes importantes del territorio. Sí. Gracias, Sebastián. Gracias, Jonas. Tengo también al profesor Daniel Sizumbo. Adelante, profe. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. Primero que nada, pues mira, yo no soy especialista en historia política ni en institucionalismo histórico, pero digo, por lo que estabas platicando, parecería que tu argumento es que la militarización es un producto de un pacto entre élites en vez de ser un resultado de la transición democrática. Y a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo ves, digamos, digo, porque hemos hecho encuestas también dentro del PPD, y el 60, casi 70% de la gente te dice que el peor problema de seguridad en su vecindario son los drogadictos, y el peor problema, o sea, cuando les preguntas de la seguridad, es el narcotráfico, ¿no? Y hemos hecho encuestas desde Canadá hasta Chile, y en Latinoamérica la institución más confiable Es el es ejército. el ejército, y el diferencial entre ejército y policía es el factor que mayor explica el apoyo a la militarización. Entonces, ¿cómo distinguir entre este arreglo entre élites y una reacción de las élites dentro de las instituciones democráticas para hacerse devotos, simplemente pues atendiendo la demanda de la ciudadanía por más militarización? No sé si has pensado, ¿qué piensas de eso? Sí, pero me parece que teniendo en cuenta que el ejército lleva teniendo recursos y oportunidades durante muchos años, y han sido los que tienen presencia también estatal, tiene sentido que sean los que tienen mejor, digamos, aprobación, ¿no? Porque la policía, pues,
generalmente está atendida a otras circunstancias y no tiene recursos y sí se ha prestado mucho a la extorsión y es mucho más fácil que sean partes de estas cadenas clientelares de las que hablaba, ¿no? Además, supongo que está el matiz también de que es más fácil, quiero decir, crear una campaña en donde el ejército se identifique como pueblo, que es lo que se está haciendo hoy en día, pero sí me parece también importante más bien entender cuáles son los esfuerzos que ha hecho el ejército y la marina por tener una opción popular, ¿no? Porque al igual que el presidente, por ejemplo, llevó 30 años haciendo una campaña, nos platicaba Marcela antes de que empezara la conversación que ahora van a estar en la Feria de San Marcos los militares haciendo eventos culturales también, ¿no? Entonces, digo, evidentemente, pues eso genera una relación con la, con la ciudadanía que es diferente, ¿no? Pero al otro creo que es lo mismo. Creo que el hecho de que hubo una transición democrática, que las élites pactaron, digamos, y en donde se eligió usar el ejército, porque si se hubiera elegido usar la policía, se hubiera necesitado hacer una reforma fiscal, por ejemplo, o una reforma, digo, para poder tener lo que se necesita para construir policías que estén bien dotadas, que tengan buenos edificios, que tengan capacidades de investigación, o se hubiera tenido que hacer una reforma general, y eso es lo que estoy planteando, que en realidad no se planteó nunca lo que se necesitaba para construir presencia estatal. O sea, se va a crear una democracia nada más a través de votos, pero no hay un esfuerzo de crear presencia estatal legítima en todas las localidades en el país, ¿no? Que es un país largo, diverso, complicado, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es. Y luego, nada más creo que hay un poco una debilidad en mi respuesta, que es que, ¿por qué entonces en otros países en América Latina sí hay una apreciación de los ¿por qué hay una apreciación en general de los militares, ¿no? Y creo que eso es una buena pregunta. ¿Por qué en general la ciudadanía tiene una buena opinión de los militares? Creo que en México específicamente, en otros países no lo sé, porque además hubo dictaduras más abiertas, pero creo que en México tiene que ver con que son los que han estado y han recibido recursos durante los últimos 30 años y pues tiene muchísima presencia eso, ¿no? Gracias, gracias, Sebastián. Fíjate que hace rato que hablaba sobre tendríamos que tener ejemplos de otros estados, de otros países. Yo estaba pensando también en las historias regionales, ¿no? Creo que pueden dar mucha evidencia de este proceso que estás justo documentando. Pensaba, por ejemplo, en el estado de Michoacán y cómo justamente las políticas de militarización, ¿no? Cumplen estas funciones que tú aquí estás compartiendo. Pero bueno, quería preguntarte, hace rato hablabas de una fase, de fases distintas y que quizás ahora a partir de 2018 había una fase diferente o estábamos quizás ingresando a una fase diferente. Sobre eso se ha discutido también esta distinción entre militarismo y militarización o entre militarización y militarismo. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, me parece que en el momento en donde el ejército, digo, esto es lugar común, ¿no? Pero en el momento en donde el ejército empieza a tener un rol tan importante en la economía, en la construcción de proyectos masivos de infraestructura, digo, en la elección de cargos populares posteriormente, hay un cambio que es importante, ¿no? Y va a necesitar una distinción teórica y empírica entre el tipo de militarización que teníamos antes de 2018 y posteriormente. Y luego, por el otro lado, hay una distinción también que es importante, que es práctica, que es que la creación de la Guardia Nacional sí implica un tipo de militarismo o de militarización diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tipo de cuerpo diferente que se está entrenando, que se planteó inicialmente como civil, pero ahora hasta 2028, ¿no? Pero quiero decir, eso involucra todo un proceso diferente de entender y sobre todo creo que sí ya abiertamente al involucrar al ejército a este tipo de situaciones ya no es un asunto de seguridad pública, sino es un asunto en donde el régimen democrático, liberal, institucionalista que se intentó construir en México, que además sin tanto éxito, pero que tuvo también sus victorias, está girando hacia otro lado. No me atrevería a llamarlo autoritario porque creo que ese es el problema, que automáticamente eso se llama autoritario, entonces hay muchas, quiero decir, discusiones que no se tienen. Durante muchos años durante los últimos 3 años no podían haber conversaciones sobre la importancia de que la Guardia Nacional tuviera quiero decir, que tuviera tareas constitucionales claras, porque había una tendencia a decir, ya sea sí, vamos con el presidente, o
no, esto es autoritarismo y militarización. Creo que lo importante es sobre todo crear instituciones que tengan reglas muy claras para que se puedan crear rendición de cuentas y para que sepamos exactamente quién está haciendo quién, cómo lo está haciendo, cuáles son las facultades que tiene. Ahora, en términos más amplios, yo creo que el régimen que tenemos ya no es un régimen democrático, liberal, institucional. Pues, sí. Gracias, muy interesante esto último. Tenemos también a Alejandro Pocorova. Adelante, Alejandro, gracias. Gracias. O sea, yo tengo una pregunta, quizás es pues, de un lugar común, pero bueno, después de este recorrido histórico que nos narras y de que la militarización es indistinta del partido político al que pertenece el presidente, pues ¿cómo se podría desmilitarizar? O sea, ¿cómo podríamos hacer que regresaran los cuarteles cuando sabemos de que ya han ganado tanto espacio, tienen un respaldo de la población, participan en otros espacios, no solamente de seguridad? O sea, como, pues eso es la duda que... No, entiendo perfectamente y digo, como todos aquí, esa es la duda que me lleva a que estos temas sean tan importantes, ¿no? Pero sí creo que la reflexión que estoy tratando de transmitir es que lo importante es que haya mucha claridad con cuáles son los diseños que tienen las Fuerzas Armadas. Y el problema es que ha habido tanta ambigüedad y confusión. ¿Cómo es posible que tuviéramos seguridad nacional, seguridad pública, lucha contra el narcotráfico? ¿Y quién decide eso? El presidente, ¿no? ¿O quién decide eso? Genaro García Luna. ¿O quién decide eso? Cienfuegos, o quién decide eso ahora, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que haya facultades muy claras. Sí es importante, por ejemplo, que la Guardia Nacional tenga facultades muy claras, y sí es importante que haya una planeación específica y que la demandemos desde la ciudadanía para que la Guardia Nacional se vuelva una guardia civil. O sea, ese tipo de peleas sí son las peleas que todavía podemos hacer. Y ojo, la Guardia Nacional sí es una Guardia Nacional bien entrenada, que si fortalecemos los tribunales, no es una mala idea. O sea, eso no, ya digo, si nos vamos ahí, tenemos que regresar solo a lo de las policías locales sin entender que puede haber otro tipo de mecanismos de cooperación, es ya dar por perdida la pelea, creo yo. O sea, lo importante es que ahora, en donde estamos, hay esfuerzos por crear diseños institucionales, o sea, para no decirlo en jargón académico, que esté muy claro en la Constitución quién está a cargo, que esté muy claro quién investiga, que no nos rindamos en crear de todas maneras policías locales que puedan cooperar con la Guardia Nacional. Sí entiendo, y sí es cierto, que hay espacios enteros en México que están sumergidos bajo la lógica del narcotráfico, y no puedes nada más retirar los militares también, no solo por autoritarismo, también porque no puedes ya pelear con policías locales, con gente que tiene tanques, ¿me explico? Y eso pues sí es cierto, pero hay una lógica muy diferente entre eso y exigir muy claramente, digamos, respuestas muy claras de cómo vamos a ir hacia adelante. Y sí creo que esa es la batalla que vamos a tener en los próximos 10 años, ¿no? Si el ejército no, digo, México no se va a ir a pelear con Estados Unidos ni con Guatemala, entonces el ejército en México pues ya no es un ejército que se utiliza como en otros países para defenderse de ataques externos o para atacar. Hay que plantear cómo, digamos, en lugar de militarizar a las policías, cómo volver policías a los militares, ¿no? Y eso es un esfuerzo que necesita muchísimo más, que solo una discusión entre autoritarismo y militarización. Y me explico, es en serio pensar en cómo vamos a construir esto, pues, como ciudadanía. Gracias, Alejandro. Gracias, Sebastián. Pues estás dejando también ya registro para comenzar esa discusión. Me insisto, es un libro, es un texto muy, muy interesante que sienta tesis novedosas sobre este proceso de militarización y sobre todo, pues abre esa discusión de cómo tendríamos que empezar a repensarlo, ¿no? Creo que da ahí unas coordenadas al respecto. Pues Sebastián, yo sin más, ya estamos sobre el tiempo, te quiero agradecer nuevamente por tu generosidad, por compartir hoy con nosotros. Nuestra directora, Laura Tuesta, también manda saludos, creo que tenía un problema ahí con Les agradezco mucho. ¿no? Muy interesante tu investigación, dice Laura. Y bueno, pues finalmente invitarte nuevamente para que en cualquier momento puedas participar en el seminario del programa de política de drogas. Nos encantará. Muchas gracias, seguimiento a tu Sí, trabajo. si me permites a mí decir una última cosa, les agradezco profundamente el trabajo que han hecho ustedes. En serio, creo que el PPD es de las instituciones más importantes para entender esto que hay en el país. Entonces, bueno, ojalá siga adelante con eso. Pues gracias. Esto es para todas y todos los colegas que están hoy aquí en este seminario. Y pues sin más, pues te agradezco y nos vemos pronto, Sebastián. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todas y todos, colegas.